¿Te imaginas gastar 1.000 millones de euros en futbolistas que no saben patear un balón? ¿Qué se siente desperdiciar el presupuesto de un país pequeño en jugadores que se convierten en memes vivientes? Lo que vas a ver no es un chiste, pasó de verdad en los clubes más grandes del mundo. Esta es la historia de los peores fichajes de la última década. No hablamos de jugadores baratos que fracasaron. Hablamos de transferencias millonarias que destruyeron clubes, arruinaron carreras y crearon las burlas más épicas del fútbol mundial. Suscríbete ya, porque cuando veas el número 6 vas a pensar que el fútbol se volvió una broma. Y quédate hasta el final porque estos números van a hacerte llorar de la risa. Prepárate para conocer los 5 fichajes más estúpidos de todos los tiempos. Porque a veces, tener mucho dinero es más peligroso que no tener nada. Real Madrid fichó a Luka Jovic en 2019 por 60 millones de euros. Venía de marcar 27 goles con Eintracht Frankfurt y parecía el delantero perfecto para reemplazar a Benzema. Florentino Pérez había encontrado al goleador del futuro. Pero Jovic llegó al Bernabéu y simplemente desapareció. No física, sino futbolísticamente. Era como si hubiera perdido todas sus habilidades en el vuelo de Frankfurt a Madrid. En su primera temporada, 2 goles en 27 partidos. Old Trafford entero en silencio cuando veían las estadísticas. Los hinchas madridistas no podían creer lo que veían. Un delantero de 60 millones que no sabía dónde estaba la portería rival. Zidane lo probó de todo, titular, suplente, media punta, extremo. Nada funcionaba. El Bernabéu lo recibía con expectativa y él respondía con invisibilidad total. La pandemia llegó y Jovic decidió que era mejor quedarse en Serbia que entrenar en Madrid. Sin permiso del club. Lo que hizo después dejó a todos con la boca abierta. Su actitud profesional era tan mala como su rendimiento deportivo. Su segunda temporada fue aún peor, un gol en toda la temporada. El Real Madrid había pagado 30 millones de euros por cada gol. Ese error costó millones y aún se recuerda como un meme eterno. Jovic tenía todo para triunfar, físico, técnica, experiencia europea. Pero algo en su mentalidad se rompió cuando llegó a Madrid. 60 millones convertidos en la burla más grande del Bernabéu. Y si piensas que esto fue un desastre, espera a ver al portero que humilló a su propio entrenador. Del mundo. Chelsea necesitaba un portero después de que Courtois los traicionara yéndose al Real Madrid. Kepa Arrizabalaga parecía la solución perfecta, joven, español, con experiencia en la liga. 80 millones de euros por el portero del futuro. Ese récord mundial por un guardameta debería haber sido la primera señal de alarma. Pero Chelsea estaba desesperado y Kepa había mostrado calidad en Athletic Bilbao. Su primera temporada fue prometedora, pero irregular. Buenas atajadas alternadas con errores infantiles. Pero lo peor vino en su segunda temporada, la rebelión más vergonzosa en la historia del fútbol moderno. Final de la Copa de la Liga 2019 contra Manchester City. Kepa se niega a ser sustituido por Mauricio Sarri. Sarri gritando desde la banda, la cámara enfocando su cara roja de furia. El técnico italiano quedó humillado frente a todo el mundo. Un jugador de 80 millones desafiando públicamente a su entrenador en una final. Desde ese momento, Kepa se convirtió en un meme viviente. Sus errores se multiplicaron, su confianza desapareció, su carrera se desplomó. Frank Lampard lo mandó al banquillo indefinidamente. La llegada de Mendy en 2020 fue la sentencia de muerte definitiva. Kepa, el portero más caro del mundo, viendo partidos desde el banquillo mientras un portero de 20 millones brillaba en su lugar. 80 millones por un guardameta que se convirtió en suplente en 2 años. Chelsea había batido un récord mundial del fracaso más caro. Pero eso no es nada comparado con el defensor más caro del mundo, y el más lento. El defensor más lento del mundo Manchester United necesitaba un líder defensivo y Harry Maguire parecía perfecto. Capitán de Inglaterra, sólido en Leicester City, experiencia en Premier League.
87 millones de euros por el defensor que iba a solucionar todos los problemas. Maguire llegó a Old Trafford con la presión de ser el defensor más caro de la historia. Desde su primer partido, algo estaba mal. Su velocidad era preocupante, sus pases imprecisos, su liderazgo inexistente. Pero lo peor eran los errores monumentales. Autogoles en momentos cruciales, pérdidas de balón que terminaban en gol rival, marcajes que parecían hechos por un amateur. Los memes sobre Maguire se convirtieron en fenómeno mundial. Su momento más vergonzoso llegó contra Tottenham en 2021, expulsado a los 30 minutos por doble amarilla. Old Trafford entero en silencio, abucheos cayendo como tormenta. Manchester United perdió 6-1 en casa. El capitán había abandonado a su equipo cuando más lo necesitaban. Los hinchas de United comenzaron a abuchearlo en Old Trafford. Su propio estadio se había convertido en su infierno personal. Ni siquiera el brazalete de capitán podía salvar su imagen. Erik ten Hag llegó en 2022 y tomó la decisión más obvia: Maguire al banquillo. 87 millones de euros viendo partidos desde la gradería mientras defensores de 20 millones brillaban en su lugar. Maguire se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal en el Manchester United moderno: fichajes caros sin lógica futbolística. Y si creías que United había tirado dinero, Chelsea lo hizo aún peor. Chelsea fichó a Romelu Lukaku en 2021 por 113 millones de euros. Era su regreso a casa después de conquistar Italia con Inter de Milán. Parecía la pieza perfecta que faltaba para ganar la Premier League. Lukaku había demostrado en Inter que podía ser letal: 64 goles en 95 partidos, Scudetto 2021, el mejor delantero de Serie A. Su físico era imponente, su definición letal, su experiencia incuestionable. Pero desde su primer partido en Stamford Bridge, algo no funcionaba. El sistema de Tuchel no le convenía, sus compañeros no entendían sus movimientos, los goles simplemente no llegaban. 8 goles en 26 partidos de Premier League. El silencio incómodo en Stamford Bridge cuando tocaba apenas 2 balones en todo el partido. Números desastrosos para el fichaje más caro del verano. Pero lo peor vino con sus declaraciones: echo de menos Italia, Inter sigue en mi corazón. En diciembre de 2021, apenas 4 meses después de llegar, Lukaku ya quería irse. Lo que hizo después dejó a todos con la boca abierta. Ha confesado públicamente que se arrepentía del fichaje. Chelsea lo sancionó, pero el daño estaba hecho. Su relación con Tuchel se volvió tóxica. Partidos enteros sin tocar el balón, actuaciones fantasma, críticas constantes. 113 millones de euros por un delantero que odiaba estar en su club. Chelsea había pagado una fortuna por comprar a alguien que no quería estar ahí. Su cesión de vuelta al Inter en 2022 fue la confesión oficial del fracaso más caro en la historia de Chelsea. Pero el siguiente no solo fue caro, confesó que ni siquiera quería estar en el club. Barcelona fichó a Ousmane Dembélé en 2017 por 105 millones de euros más variables. Era el reemplazo perfecto de Neymar, joven, rápido, ambidiestro, con un futuro brillante por delante. Dembélé llegó al Camp Nou como la nueva perla francesa. Su velocidad era sobrenatural, su técnica prometedora, su potencial infinito. Parecía la inversión perfecta para los próximos 10 años. Pero su cuerpo tenía otros planes. Primera lesión, septiembre de 2017, 4 meses fuera. Segunda lesión, enero de 2018, 3 meses fuera. Tercera lesión, agosto de 2018, 5 meses fuera. Si estos fichajes ya te parecen ridículos, dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo peor todavía no llega. En 5 años en Barcelona, Dembélé se perdió más de 100 partidos por lesión. Su historial médico parecía una enciclopedia: isquiotibiales, tobillo, rodilla, gemelo, cuádriceps. Era como si estuviera hecho de cristal. Los fisioterapeutas del Barcelona se convirtieron en sus mejores amigos. Pasaba más tiempo en la enfermería que en el campo de entrenamiento.
105 millones de euros por un jugador que parecía romperse solo con mirarlo. Cuando estaba sano, mostraba destellos de genio. Goles espectaculares, asistencias mágicas, jugadas que recordaban por qué Barcelona había pagado tanto. Pero estos momentos eran cada vez más raros. Su contrato terminó en 2022 y Barcelona no renovó. 5 años, 105 millones de euros, y la sensación de que nunca vimos al verdadero Dembélé. El francés se fue libre al PSG, dejando a Barcelona con una de las peores inversiones de su historia. Y estos fueron solo los primeros 5 fichajes más estúpidos. Pero espera, porque los próximos 5 son aún más ridículos. Hablamos de 600 millones de euros más desperdiciados en los fichajes más catastróficos de la historia. Antoine Griezmann perdido en Barcelona como turista en Disneyland. Joao Félix destruido por Simeone. Philippe Coutinho quebrando las finanzas del Barça. Eden Hazard engordando en el Real Madrid como si fuera vacaciones eternas. Y Neymar. 222 millones tirados por la ventana. Si esto te pareció ridículo, espera a ver a Hazard y Coutinho en la parte 2, clubes destruidos por completo. Dale like si estos primeros 5 te dejaron sin palabras. La parte 2 te va a dar vergüenza ajena por estos clubes. ¿Cuál de estos 5 te pareció más ridículo? Déjamelo en los comentarios. Porque la segunda parte va a ser aún más brutal. Suscríbete para no perderte el desastre completo. Nos vemos en la parte 2.